Dentro de los padecimientos, suplicios, sufrimientos que se esconden en Corea del Norte, hay una madre cristiana que vivía bajo un régimen brutalmente hostil al cristianismo. Escondía esta mujer una Biblia bajo las tablas del piso de su casa. Ella cada noche, cuando todos dormían, sacaba la Biblia, la leía y al mismo tiempo oraba por su hijo que había sido reclutado por el ejército de Corea del Norte. Muchos años pasaron sin recibir esta mujer una noticia de su hijo. Una noche un vecino de aquella mujer la denunció por tener una Biblia, algo que es ilegal en este estado. Esta mujer fue arrestada y jamás se volvió a saber de ella. Lo curioso de esta historia es que años después, ese hijo, ese joven por quien esta mujer oraba, regresó a su casa. Pero regresó convertido al Señor por un misionero en China. Cuando a este joven le hablaron de Cristo, cuenta que él recordó las lágrimas silenciosas de su madre. Y en ese momento este joven entendió. Su madre había estado orando por él todo este tiempo. Hermanos, la fe de una mujer quebrantada puede ser el canal por el cual Dios derrama gracia sobre las generaciones. Y curiosamente algo similar pasa en la historia que queremos terminar de ver en esta mañana. Hace 15 días tuve la oportunidad de predicar la primera parte de esta historia, la historia de Ana. Y en ella encontramos a una mujer que no podía tener hijos, no tenía hijos, era estéril y vivía con una aflicción constante. Su quebranto la llevó a orar como nunca antes lo había hecho, dijimos hace 15 días. También hemos visto que este dolor, el dolor de Ana, se convirtió en su propio altar. Es decir, ese dolor la llevó a tener encuentros cercanos con su Salvador a causa de la petición que ella tenía. Ese dolor se transformó en un lugar de continuo encuentro con el Señor. Y en esa oración, que nació a causa del sufrimiento, del padecimiento de esta mujer, fue tan profundo que esta oración y este clamor fue escuchado por Dios. En esta mañana, bajo el tema Dios ha escuchado tu clamor, quisiera terminar de ver lo interesante de la historia de Ana y ver cuál fue la respuesta de Dios ante su quebranto, ante su clamor. Dios ha escuchado tu clamor, es el título del sermón de esta mañana. Vamos entonces al versículo 18 de Primera de Samuel, capítulo 1. Dice la palabra de Dios: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. En contraste con lo que veíamos hace 15 días, Ana era una mujer muy sufrida, una mujer que había experimentado en carne propia lo que era el verdadero sufrimiento, la verdadera congoja, como ella dijo en el versículo 16, 15 y 16. Dice que esta mujer había sufrido mucho, no comía, no bebía, no salía, solo lloraba. Si usted ve conmigo, en el versículo 8, su marido le dice: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Eso lleva a Ana, como vimos hace 15 días, a acudir al templo. Allí se encuentra con el sacerdote Elí, quien ve la figura de una mujer totalmente quebrantada, pero Elí piensa como piensa un ser humano común y corriente. Elí, o la primera impresión de Elí, fue pensar que ella estaba ebria.
Y vea conmigo, por favor, en el versículo 14 de 1 de Samuel 1, al verla a ella que solamente sus labios se movían en la oración y sus lágrimas salían de sus ojos, dice la palabra de Dios en el versículo 14, entonces dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino. Elí solamente vio externamente, pero como cada uno de nosotros no podemos ver lo que pasa internamente en nuestras vidas. Una de las grandes lecciones que nos dejó la primera parte de la historia de Ana fue que a pesar de que Ana no recibió la respuesta que ella quería recibir, es decir, no quedó embarazada inmediatamente, algo cambió radicalmente en su vida. Y si usted ve la última parte del versículo 18, vea conmigo la última parte del versículo 18, dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste, dice la palabra de Dios. Dice que en otra traducción dice la Biblia que su semblante cambió, sí, su apariencia cambió. Dijo ella, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste su semblante, dice otra traducción. Y sabe que esta es una de las grandes lecciones que podemos ver en la vida de Ana. Es interesante cómo cambia, o como dije al inicio, el contraste entre lo que pasaba antes del encuentro que ella tuvo con su Señor en aquella oración en donde quebrantó su vida y derramó su corazón. Allí, en ese momento, todo cambió. Su semblante, dice la Biblia. Ana hizo algo que cada uno de nosotros deberíamos hacer constantemente. Ana puso su carga en las manos de Dios y descansó en lo que nosotros conocemos como la soberanía de Dios. Hermanos, Ana al final pudo confiar en que Dios en su momento iba a responder en aquel encuentro que ella tuvo con Él. Al final de la oración, Ana recibió paz. Y mire que no era lo que Ana había pedido. Dice el versículo 18, y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste su semblante. Su oración fue escuchada y recibió respuesta. Como he dicho, no la respuesta que ella quizás quería, sino recibió una respuesta conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, es interesante que antes de recibir la respuesta que Ana quería recibir, ella tiene paz y tiene gozo. ¿Por qué podemos decir que ella tiene paz y gozo? Por su reacción, por su respuesta. Ana dice el versículo 18, Ana comió, Ana no estuvo más triste. ¿Qué significa? ¿Cuál es lo opuesto de la tristeza? El gozo. Ana recibió gozo, Ana recibió paz. Y es interesante poder entender o poder leer esta parte en la Biblia, justamente hoy. La forma en la que actúa nuestro Dios, el Dios Trino, y en este caso específicamente es el Espíritu Santo quien llena de gozo, quien llena de paz a Ana. Y digo, es interesante porque justamente hoy estamos celebrando el día del Pentecostés, día en el que nuestro Señor envía o cumple su promesa de enviar al Consolador, al Espíritu Santo, allá en Hechos capítulo 2, cuando envía al Espíritu sobre sus hijos, sobre sus discípulos. Ana recibe gozo, Ana recibe paz. Y podemos ver en estos momentos que es obra del Espíritu Santo trabajando aún en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento. Por eso podemos decir con certeza, hermanos, que el Espíritu Santo no nace, quizás no nace en el Nuevo Testamento,
En el Nuevo Testamento se hace visible, pero sí está el Espíritu Santo en cada evento, en toda la Biblia. En cada evento, en toda la Biblia se hace presente el Espíritu Santo. Por eso nosotros podemos decir que el Dios Trino se hace presente desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo que sucede en Hechos capítulo 2 es la promesa cumplida de nuestro Señor. Cuando viene físicamente, o se puede notar, el pueblo puede notar la venida del Espíritu Santo ya como consolador. ¿Sabe, hermanos? Al igual que Ana, es mejor que cada uno de nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza solamente en Dios y no en el cumplimiento inmediato de nuestro deseo, de nuestro anhelo, del anhelo que hay en nuestro corazón. Cristo mismo es un gran ejemplo de esto. Cristo mismo, cuando nos enseña a orar con el Padre Nuestro, dice Él: hágase tu voluntad. Esto es una entrega total, una entrega, una confianza real que nosotros debemos de tener al entregar nuestras vidas o nuestras cargas delante de Él. Cuando aprendemos a entregar todo cuanto pesa en nuestras vidas en manos de este Dios soberano, hemos aprendido a confiar. Cuando decimos: Señor, por mis fuerzas, por mis propias fuerzas, no puedo con esto, lo entrego totalmente y estoy confiado en que tú vas a hacer y a disponer lo mejor para mi vida, habremos aprendido a confiar plenamente en nuestro Señor. Alguien dijo: no es necesario ver el milagro para confiar. Necesitamos ver al Dios que escucha. Necesitamos creer en ese Dios que sí nos escucha. Quisiera que abra su Biblia, por favor, ahora en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Vea con su mirada en cuanto al hecho de saber en quién confiar o a quién poner nuestra oración. Con toda la confianza, dice la palabra de Dios en el versículo 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La palabra de Dios es bastante clara cuando nos dice que Él va a responder, Él va a oír, ¿sí? Él va a oír. Pero, ¿sabe? Hay como un condicionante en este versículo 14. Hay un condicionante para que Él escuche y responda. Y esa es también una confrontación para nuestras vidas. Su petición, su oración, debe ser en base o conforme a la voluntad de Dios. No a nuestra voluntad, no a nuestro deseo, no a lo que nosotros creemos que debe ser. ¿Sabe? Él nos ha dado la mayor prueba, la mayor y más grande prueba de que Él oye nuestras oraciones, de que Él está atento a lo que realmente nosotros necesitamos conforme a su voluntad. ¿Sabe por qué lo digo? Porque Él dio a su único Hijo, dándonos así la oportunidad de arrepentimiento. Es una gran muestra de que Él oye nuestras oraciones, nuestras peticiones, y aún cuando nosotros no la hemos hecho. Él dio a su único Hijo, dándonos así la oportunidad de arrepentimiento, ya que sin esa muerte, sin ese sacrificio, el destino suyo y mi destino fuera terrible. Tuviéramos solamente muerte eterna. Quisiera que vea conmigo ahora en el versículo 19 y versículo 20 de Primera de Samuel capítulo 1. Primera de Samuel capítulo 1, versículos 20 y 21.
Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Creo que a todos nos pasa. A menudo, quizás a causa de la edad, a causa del poco interés, a causa de la mala memoria que tendemos tendemos a olvidar asuntos importantes, que si una cita médica, que si una reunión, que si un ensayo, que si cualquier cosa. Tendemos a olvidar asuntos importantes. ¿Saben? En esta historia Dios, o lo que nos quiere decir es que Dios no es que haya olvidado para luego acordarse como lo hacemos cada uno de nosotros. No, Dios no olvidó. Lo que significa, o la traducción correcta, cuando la palabra de Dios dice que se acordó de Ana, la traducción correcta indica que llegó el momento soberanamente designado por Él. Llegó el momento que Dios tenía preparado, destinado para que Ana fuese madre. Esa es la traducción cuando la palabra de Dios dice que Él se acordó de Ana. Hermanos, como siempre nosotros decimos, el tiempo de Dios es perfecto. Y es un lindo lema, un lindo refrán. Pero ahora yo les hago una pregunta. ¿Realmente creemos este lema? ¿Realmente creemos que el tiempo de Dios es perfecto? Podemos ver en esta historia que no fue en el momento en que Ana quería. Fue en el momento de Dios, en el momento soberano de nuestro Dios, en el momento en que Dios tenía previsto responder la oración de Ana. Seguramente cada uno de nosotros tiene una larga lista de peticiones que aún no ha sido escuchada, respondida por Dios. Seguramente hay muchas cosas que usted ha dicho: Dios se olvidó ya de esta petición. Dios no me escuchó. Dios no ha respondido. Yo no puedo decir que la respuesta llegó, pero solo puedo decirle que Dios responde a su manera y en su tiempo. Mi querido hermano, esta historia nos enseña que nuestro soberano Dios conoce cuándo es el tiempo perfecto para nosotros. Y esto nos enseña a no desesperarnos. Y siempre lo decimos, el tiempo de Dios no es el mismo tiempo que el nuestro. Y nuestra mente limitada en ocasiones no entiende las respuestas perfectas que Él da a nuestras vidas. Por eso podemos decir que su clamor, que mi clamor, ha sido escuchado o será escuchado en el tiempo perfecto de Dios. No se desanime, no se desespere. Ese trabajo llegará. Ese cambio de vida, esa solución que usted necesita, esa sanación llegará, como hemos visto en Primera de Juan, conforme a su voluntad. Solo si es la voluntad de Dios en nuestras vidas. La historia de Ana significa, en dos palabras, que Dios escucha o Dios oye. Para nosotros, esto debe tener un impacto bastante importante, porque la historia de Ana puede no ser la misma literalmente que la suya, pero sí seguramente hay peticiones. Pero el ejemplo de Ana debe ser contundente también para nosotros. Usted y yo necesitamos derramar nuestras vidas. Necesitamos tener ese altar de encuentro continuo con nuestro Señor.
para ser escuchada conforme a su voluntad. Dios oye, Dios escucha, pero más que oír en el caso de Ana, más que oír la voz de Ana, Dios escuchó el corazón redimido de ella, el corazón lleno de fe y lleno de dolor. Hemos dicho hace 15 días que Ana estaba rota totalmente a causa de los años de humillación por parte de Penina, su rival. Y no solo que tenía que aguantar las humillaciones de esta mujer, de su rival, de Penina. Además de eso, tenía que vivir en una sociedad que medía el valor de una mujer por su fertilidad. En una sociedad que si tenías hijos, entonces eras de mucho valor. Y si a esto usted le suma la propia frustración de Ana de no poder tener hijos y ella sí querer tener hijos, hermanos, todas estas cosas la llevaron a quebrantarse, llevaron a Ana a derramar su corazón. Dios, en su soberanía, permite el quebranto para en ocasiones romper nuestra autosuficiencia. ¿Sí? No es por lo que nosotros hagamos, no es por un tratamiento, no es por un doctor, no es por la fuerza, por las obras que nosotros hagamos. Es solamente cuando entregamos todo en manos de Él. Por eso podemos decir que la oración ferviente no nace de los labios que dicen tener el control de todo, sino nace en las personas que han sido despojadas de todo, menos de Dios. La oración ferviente nace de las personas que han sido despojadas de todo, menos de Dios. Si usted está pasando por la misma situación que Ana, no solo su propia vida, la sociedad, las personas cercanas le atacan, le aturden, le quebrantan, debemos entonces tener una conversación ferviente con nuestro Señor. Debemos quebrantar este corazón delante de Él. Él va a responder, y saben, va a responder mejor de lo que nosotros queremos. Va a dar una respuesta mejor de la que nosotros queremos tener. A Ana no se le concedió directamente tener un hijo. Algo mucho mejor que eso. Ana tuvo paz, Ana tuvo gozo. Y eso fue el complemento para que en el futuro ella pueda tener a su hijo y aprovecharlo de una mejor manera. ¿Ha experimentado usted este quebranto, más aún cuando siente que únicamente tiene a Dios? ¿Ha tenido esta misma experiencia, este mismo encuentro con nuestro Señor, en donde, como decíamos hace 15 días, las palabras ya no alcanzan para describir lo que siente nuestro corazón en esos momentos de angustia? ¿Ha dejado que su corazón hable por usted? ¿Ha sido o ha tenido esta experiencia en donde ha dejado todo en manos de Dios, aun cuando no hay nada más en su vida? Esta es una gran enseñanza que nos da Ana. El desenlace de todo lo que pasó Ana, lo que podemos o con lo que podemos terminar en esta historia, es interesante lo que pasa a partir del versículo 21 hasta el versículo 26. Pero quisiera ahora detener mi mirada en los versículos 27 y 28 al final del capítulo 1. Versículo 26, cuando Ana dice: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, y todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí
a Jehová. No sé si usted se da cuenta, Ana empieza esta petición orando, quebrantada, y termina esta petición orando, adorando a nuestro Dios. Nosotros, como he dicho antes, tendemos con facilidad a olvidar los favores o las bendiciones que recibimos de parte de nuestro Dios. Tenemos una mente tan frágil que cuando todo va bien, la última opción es Dios. Cuando ya ha sido respondida esta petición, la última opción, o de lo último que nos acordamos, es de Dios. También lo que pasa con Ana es un gran ejemplo. Ana tuvo a su niño y se dice que aproximadamente fueron 3 años que Ana lo tuvo. Ana lo crió hasta destetarlo, es decir, hasta que sea un niño que pueda comer no solo leche materna, sino que el resto de comida sea su comida principal. Ana lo crió hasta que sea un niño capaz de comer un alimento sólido. Y yo no sé, pero se me viene a la mente los pensamientos de Ana por un momento. No sé si a usted le pasa. Ana, al momento de orar, su petición fue: Señor, si tú me das un hijo, luego de su quebranto, si tú me das un hijo, este hijo va a ser un instrumento en tus manos, va a ser entregado delante de ti para que sea un instrumento, un hijo tuyo, y todos los días de su vida serán ofrecidos delante de ti. Esa era la promesa de Ana. Y sabe que llegó el día en que Ana tenía que cumplir esa promesa. Por eso decía que nosotros con facilidad tendemos a olvidar los favores de Dios. Cuando estamos bien no nos acordamos. Y también viene a mi memoria cuánto le habrá costado a esta mujer desprenderse de su hijo. Tomar la decisión de haber padecido tanto por algo y en su momento tener que entregarlo, desprenderse. ¿Cuánto le habrá costado? ¿Cuánto le habrá dolido a Ana tener que entregar a su hijo? Seguramente tuvo la tentación de conservarlo con ella y olvidarse de aquella promesa que hizo cuando derramó su corazón allí en el templo, cerca de Elí. Pero Ana no fue poseída por el deseo de retener a su hijo, a Samuel. Más bien, en agradecimiento, óigame bien esta palabra, en agradecimiento de haber sido escuchada y haber sido su oración respondida, en agradecimiento, Ana lo entregó. Esto es una gracia transformadora. Ana había recibido esa gracia de parte de su Dios. Y esto mismo es lo que ella quería dar. La gracia que recibimos, debemos nosotros darla. Debemos reflejarla a otros, debemos compartirla, aun cuando signifique todo lo que tengamos en nuestras vidas. Aun cuando sea todo lo más importante que tengamos, debemos darle a otros esta misma gracia que hemos recibido. ¿Sabe, hermanos? Entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es un solo evangelio, en el evangelio en donde se nos muestra a Cristo, también se nos enseña de otro niño esperado, otro niño prometido, otro niño nacido por designio divino, que también fue entregado por amor,
Y sé que usted sabe de quién o a quién me refiero. Ese otro niño es Jesucristo. Dios obra en la historia de la redención para su gloria, usando incluso la aflicción de una mujer para preparar el camino del rey. Ana pidió un hijo, pero se le concedió a alguien que venía también a preparar el camino para el linaje del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ana entregó lo que más amaba en este mundo. Entregó la razón de su quebranto, la razón por la cual se quebrantó un día en aquel templo, pero también entregó la razón de su felicidad, de aquellos 3 años que seguramente se sintió plena, se sintió feliz y se sintió contenta, llena de mucho gozo. Así como Dios entregó a su Hijo, a su único Hijo, por sus elegidos, por su creación, por sus hijos, por sus llamados, sin merecerlo. Ana también fue una antesala de lo que iba a pasar. No en la misma magnitud, porque nuestro Señor lo hizo por todos sus elegidos. Y ahora hay algo que nos confronta a cada uno de nosotros. Si Dios puso este ejemplo, entregar a su Hijo, a su unigénito Hijo, por alguien que no lo merecía, por nosotros. Si Ana entregó lo más valioso que tenía, entregó todo de sí, viene entonces la pregunta para nosotros: ¿estamos dispuestos a entregar lo más precioso para nosotros? Y podemos decir en teoría sí, pero realmente, como veíamos el día jueves en el estudio bíblico, esta es una pregunta muy profunda, que no solo debe ser dicha de labios, sino dada con todo el corazón, con el corazón quebrantado. Ana subió al templo con su hijo, con Samuel, cuando lo iba a entregar. María, la madre de Jesús, subió al Gólgota con su hijo. 2 casos un poco parecidos. La diferencia está en que Ana entregó a Samuel para servir en el templo, pero Dios entregó a Cristo para morir por sus elegidos, por sus hijos. Hoy nuevamente recibimos una invitación. Hoy Cristo nos invita, ya no al tabernáculo de Silo como lo hemos visto en la lectura de Primera de Samuel. Cristo nos invita al trono de gracia, donde podemos hallar socorro para nuestra alma. Allí en ese trono no hay un sacerdote débil, como fue el caso de Elí. Hay uno perfecto, que es Cristo Jesús, quien es nuestro intercesor. Ana, hermanos, encontró esperanza no en su fuerza, no en sus lágrimas. Ana encontró esperanza en Dios. Este ejemplo de ella debe ser una invitación a cada uno de nosotros. Esta invitación es para nosotros. Para venir a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él ya la ha llamado. Él ya ha oído su clamor. Él ha oído el clamor de su alma. ¿Sabe por qué lo digo? Porque Él ha respondido con una cruz vacía y una tumba abierta. ¿Ha pensado usted por un momento qué hubiese sido de nosotros si ese sacrificio no se hubiese dado? Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, aun cuando usted literalmente no oraba por eso, no oraba por la salvación de su alma, Él ya estaba pensando en sus hijos, en que sus hijos tengan esa respuesta que necesitaban. Hermanos, esa
cruz vacía y tumba abierta representan no solo para nuestro Cristo, sino para su pueblo, para sus elegidos, para nosotros, representan la victoria, representan la oportunidad de estar en un momento con Él allá en el cielo. Hermanos, mientras estemos en la lucha aquí en la tierra, Él, nuevamente digo, ha dejado a su Consolador, quien nos sostiene cada día. Por eso le digo que si usted siente, cree que es un elegido de Dios, alégrese, porque Él hizo todo por usted. Él hizo todo por sus elegidos. Aun cuando usted no había orado literalmente, Él ya había pensado en usted. Dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Pero si usted no está seguro que es un elegido de Dios, la invitación o el ánimo que le puedo dar en esta mañana es escudriñar cada día más las Escrituras con la intención de hallar una respuesta de parte de Dios. Él va a dar la confianza, la certeza de que es usted o no un elegido de parte de Dios. Y automáticamente su vida, su alma va a llenarse de gozo. Hermanos, le invito a estar en el lugar correcto. Ana no estaba buscando un hijo fuera del templo, fuera de la presencia de Dios. Ana sabía o supo por fe, la fe que Dios puso en ella, que debía tener ese encuentro con su Señor, y por eso fue dirigida al templo. ¿En dónde está buscando usted una respuesta para su oración, para sus peticiones, para su necesidad? Le animo a estar en el lugar correcto como lo estuvo Ana. Hermanos, la fe genuina no solo pide, no solo dice dame, no solo dice te pido, Señor. La fe genuina también ofrece y también consagra, así como lo hizo Ana con lo que más quería, con su hijo Samuel. Muchos de nosotros queremos una bendición, queremos una respuesta, queremos ser escuchados por nuestro Señor y rápido. Pero muchos de nosotros no queremos el proceso de santificación. Y es ese proceso justamente en donde nuestro Señor está moldeando nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que es el proceso doloroso, duro, que en ocasiones nosotros queremos saltar y no queremos pasarlo. Solo queremos respuestas, pero no queremos pasar por ese proceso necesario en donde Dios está moldeando, en donde Dios está haciéndonos cada día más igual a su imagen. Cada proceso en nuestras vidas es una historia que debemos de pasar cuando es la voluntad de Dios. Su historia, mi historia, nuestras lágrimas, nuestras oraciones, nuestros momentos de espera o nuestros años de espera no son pequeñas si estamos en Cristo. Así como Ana, quizás hemos llorado muchas veces amargamente, pero hay un nuevo comienzo cuando descansamos en el Dios soberano, cuando ponemos todas las cargas delante de Él, cuando sientes que tu clamor ha sido escuchado. Al mismo tiempo verás a Cristo en el centro de todo. Solo Él puede escuchar, pero cuando Él es el centro de tu vida, de nuestra vida, allí será escuchado tu clamor. Hermanos, cuando digo que nuestro clamor ha sido escuchado, no significa que vamos a tener lo que deseamos, lo que queremos. Nuevamente les recuerdo, lo que quiero decir con nuestro clamor ha sido escuchado es que como pecadores solo merecemos la muerte. Más allá de lo que nosotros queremos,
Debemos rendirnos a quien ya dio lo mejor de sí. Y esa es la respuesta que nosotros necesitamos. ¿Sabe? La mirada de Dios no estaba en esta tierra, porque Él sabía que nuestra vida aquí en la tierra es pasajera. Un momento va a terminar, unos pocos años va a terminar nuestras vidas. Él pensaba en la eternidad. Él pensaba en que sus hijos, en que su pueblo le adore, no mientras viva en la tierra, o no solo mientras viva en la tierra, sino más aún, viva en la eternidad adorando y glorificando su santo nombre. Tu clamor como pecador ha sido escuchado. Nosotros como merecedor de la muerte eterna, hemos sido o nos ha sido entregada por Dios la respuesta que nosotros necesitamos. Este Dios quien dio a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Hermanos, el sacrificio de Ana fue grande al dar todo de sí, pero el sacrificio del Padre, de nuestro Dios, fue eterno. Romanos 8, versículo 32 dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Fue tremendo el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y no solo eso, sino que después de la muerte, la resurrección y la ascensión de su Hijo, Él envió al Espíritu Santo, nuestro Consolador. Por eso, aun cuando estemos como Ana, hermanos, sin valor, sin fuerzas, dice la Biblia que Ana no comía, no dormía, solamente estaba triste. Cuando estemos como Ana, con el corazón desgarrado, sin ánimo y sin fuerzas para decir una sola palabra, dice la palabra de Dios: levántate y resplandece para ver la gloria de Dios en la vida de sus hijos. Porque Él ha oído tu clamor por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cristo Jesús es la respuesta a su clamor, a su verdadero clamor, que será el gozo por la eternidad cuando estemos en gloria con nuestro Señor. Amén.